bienvenido a este canal. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a empezar hablando del Mahabharata, pero me gustaría hacer una pequeña introducción para aquellos que de plano no tienen ninguna idea qué es el Mahabharata o de qué se trata. Entonces pues he hecho aquí algunas notas que ustedes me van a estar viendo leer sobre el Mahabharata. Antes que nada, pues, ¿por qué elegí comenzar con el Mahabharata? Ya les dije en el video anterior que es la historia más increíble que he conocido. De verdad, mis respetos a la Ilíada y la Odisea, pero el Mahabharata es perfecto, en mi opinión. Y bueno, mezcla literatura, historia, ficción, filosofía, religión, política, y lo hace de una manera extraordinaria que bueno, el simple hecho de hablar de ella ya me pone a mí contenta. Y es que nunca se puede terminar de hablar del Mahabharata. Siempre hay algo más que decir. No importa cuántos años pasen y no importa hace cuántos años se escribió, ya que sigue siendo vigente, por lo menos desde el punto de vista filosófico. Y bueno, otra de las razones por las que decidí hablar de esta gran historia es porque tengo la oportunidad de residir donde esta maravillosa epopeya tiene lugar, no en el campo Kurukshetra per se, pero en el país de India. Y gracias a que resido en este subcontinente, tuve la oportunidad de conocer esta magnífica historia y al mismo tiempo tener la oportunidad de conocer a amantes de la cultura india, quienes por alguna u otra razón no les interesa sumergirse en este encuentro literario maravilloso en un idioma que no es el español. Y es por eso que se me ocurrió crear estos videos contando la historia como yo la sé, como a mí me llegó, causándome revuelos en mis intestinos con cada capítulo, con cada pequeña historia. Y así de esta manera les hago llegar a ustedes, a los que estén interesados, esta historia digna de contarse por generaciones. Y bueno, la tercera razón es porque me encanta el chisme, sí, la verdad. Me gusta chismear, pero sobre aquellas historias que han dejado huella en la humanidad. Me encanta chismear sobre aquello que explica el comportamiento humano, nuestras creencias, nuestras filosofías. La verdad que con esos temas yo sí soy la más chismosa y prácticamente les voy a estar chismeando el Mahabharata, porque yo creo que a través del chisme es como aprendemos mejor o las cosas se nos quedan mejor. Obviamente algunas veces pues voy a tener que leer, algunas veces voy a tener que ser un poquito más, pues más técnica, no más apegada a la historia, pero prácticamente pues yo les voy a contar la historia, como yo la conozco, como a mí me llegó a través de mi interpretación. Y quiero proseguir dando alguna información para aquellos que de plano escuchan el nombre Mahabharata y no, pues no, se les queda como un, no sé, como un signo de interrogación en la cabeza y no saben ni qué onda, ¿no? Y bueno, pues Maha significa grande o gran. Y Bharat, para quienes no lo sepan, Bharat es el nombre de este país en el que estoy viviendo ahora. Entonces, en hindi sería como Mahabharat, sería como la Gran India. Sin embargo, en el contexto de la historia, Mahabharat se refiere a la gran guerra que hubo entre dos bandos, el bien y el mal, resultado de esta que llevaría a unir a todos los reinos de la región Arya y alrededores a convertirse en un solo territorio llamado Bharat. El Mahabharata es una gran epopeya de 200.000 versos en sánscrito destinados a contar diversas historias que se entrelazan y se complementan. El corazón de esta epopeya es sin duda el Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita se desarrolla en el Kurukshetra, que es en el campo donde se lleva a cabo la batalla entre una misma familia. Unos que luchan por la justicia y la libertad y otros que luchan por el poder y el sometimiento. Esta historia encierra enseñanzas no solo espirituales, sino prácticas para la vida, introduciendo de manera muy clara los conceptos de dharma y karma,
con un significado un poco diferente al que nos han vendido y que lo vamos a ir desglosando durante los siguientes capítulos. Como todo libro religioso que contiene el aspecto intrínseco del esoterismo, en este encontraremos que también los personajes encarnan los distintos aspectos del bien y el mal, la justicia y la injusticia, el amor y el odio. En lo personal y sin considerarme experta en el tema, porque pues la verdad es que no lo soy, pero así aceptando que soy una gran entusiasta, admito que hasta ahora no le he encontrado ni el principio ni el final al Mahabharata, porque aunque las historias, las series de televisión y también obviamente los libros tienen que empezar por algún lado, más o menos empiezan siempre por la misma historia, que bueno, ustedes lo van a ver más adelante en el siguiente capítulo, pero la verdad es que esa historia con la que se empieza el Mahabharata pues es la consecuencia de otras historias. Entonces es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sinceramente yo no lo sé en el Mahabharata qué fue primero, porque cada historia que se relata en esta gran epopeya tiene una causa que es otra historia. Entonces definitivamente pues hay mucho que decir y yo estoy segura de que no lo voy a abarcar todo, tampoco tengo la intención, es demasiado, de verdad demasiado que decir sobre esta historia, demasiado que contar. Entonces pues simplemente creo que voy a tratar de contar igual como lo hacen las series o los libros, lo que va por encimita, y también de repente meter ahí una que otra historia que no es tan conocida ni siquiera por los indios. De repente hablas con un indio y le dices, ah, sí, como cuando este personaje nació de un mango o cosas así, y es como de, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Entonces son cosas como muy interesantes que vamos a estar viendo poquito. Ahora yo no sé esto cuánto nos va a tomar, yo espero que sí haya gente interesada en conocer esta historia porque es maravillosa y a mí me encantaría como tener más personas con quien hablar, con quien debatir, con quien comentar, con quien preguntarnos, ¿no? O sea, preguntarnos de repente, oye, ¿y esto por qué? Oye, ¿y esto cómo? Oye, ¿y esto qué razón tiene? Y también como que el seguirnos sorprendiendo, porque nunca te deja de sorprender, o sea, nunca, de verdad. Pues ahora sí, como yo conozco esta historia, te cuento que esta historia entró a mi vida a través de pequeñas historias sueltas que de repente como en la tele la mencionaban, o mi esposo decía, ah, sí, que este personaje y que esto y que lo otro, y yo, pero ¿quién es? Y pero ¿por qué? ¿Y cómo? Hasta que yo creo que me dijo, pues ahí hay una serie, no, mírala, ya me hartaste. Y también me encanta leer, o sea, soy creo que como una lectora entusiasta, entonces pues me empecé a comprar diferentes versiones, busqué una en español, hasta ahora no he encontrado una versión en español que me satisfaga, entonces pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy trayéndoles a ustedes este chismecito del Mahabharata en español. Y bueno, volvemos a lo mismo. Si tú conoces, has escuchado o incluso has leído el Bhagavad Gita, déjame decirte que si tú te atreves a adentrarte en esta historia que es el Mahabharata, el Bhagavad Gita va a tener muchísimo más sentido. Te lo digo yo que leí el Bhagavad Gita sin saber qué onda, sin saber que era parte de esta gran historia, que era el corazón del Mahabharata, y es como de, ah, sí, o sea, sí lo sientes, sí tiene mucha enseñanza, pero cuando conoces el trasfondo, cuando conoces por qué está Krishna hablando con un tal Arjun, quién es Arjun, qué representa Arjun y por qué están en ese momento antes de iniciar una guerra teniendo esa conversación, entonces todo cambia, todo se vuelve muchísimo más interesante, con muchísimo más significado. Y entonces, bueno, si te gusta la filosofía, la cultura india, las historias increíbles y fascinantes, si eres una persona abierta y receptiva que se desafía en ocasiones a mirar el mundo con otros ojos, porque eso va a ser muy necesario aquí, esta miniserie es definitivamente para ti. Disculpas de repente porque vamos a escuchar algunos ruidos de afuera. Yo estoy usando aquí un pequeño micrófono tratando de pues evitar lo más posible los ruidos de afuera, pero estamos en India ahorita, aunque está lloviendo, si hace un calorcito, tengo el ventilador, de repente
por otras, de repente entran ruidos de otras casas, entonces sí te voy a pedir una disculpa. Voy a tratar de buscar los horarios menos ruidosos, pero aún así te agradezco muchísimo tu comprensión. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo donde entraremos de lleno con esta historia. Me despido deseándote un buen día. Mi nombre es Karen. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.